Hay un tema que es fundamental para quienes nos van a representar en el Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctor Vicente Muth, ¿cuál va a ser su pelea por la coparticipación para San Juan? Bueno, la ley de coparticipación es una ley científica. Por un lado está el relevamiento de datos, que nos dice cuál es la problemática. Y por otro lado, los recursos que disponemos para enfrentar esa problemática. Y después se divide en acciones nacionales, provinciales y municipales. Cuando nosotros seguimos este orden, es muy probable que tengamos un enfrentamiento de la problemática de forma ordenada. Cuando, esto que yo denunciaba recién, que se mandan fondos al municipio salteando la provincia, primero, se evitan los controles que evitan la corrupción, un problema muy grave. Y el otro problema tremendamente grave es que también se desforma las responsabilidades, como yo describía, nacional, provincial y municipal. Y mucho más grave aún, si después este municipio, en vez de atender solo lo que ese dinero, ¿no es cierto?, como responsabilidad implicaba, se gasta en publicidad un porcentual del presupuesto que es realmente dañino. ¿Por qué? Porque todo eso que se gasta en publicidad, alguien se queda sin la solución. Y casualmente son los que menos tienen. Entonces nuestro planteo es que se discuta qué impuestos van a pagar nuestros ciudadanos de la Argentina y cómo vamos a aplicar esos impuestos. De eso se trata el debate del Pacto Federal Fiscal, la Ley de Coparticipación Nacional. Este ordenamiento, ¿no es cierto?, le corresponde al Congreso, también como los empréstitos. Es una potestad exclusiva e indelegable del Congreso de la Nación la de decidir empréstitos. O sea que contraer un préstamo, ¿no es cierto?, que lo decida solo el Ejecutivo, me parece, ¿no es cierto?, que no ha pasado el debate necesario. ¿Qué quiere decir? Todo lo que pasa por el Congreso tiene este debate que acerca la problemática a cada uno de los ciudadanos y aporta a la educación democrática. ¿Qué quiere decir? Nosotros, a través de esta práctica democrática, republicana, vamos a hacer que nuestros vecinos pasen a ser ciudadanos. Cuanto más ciudadanos haya, habrá más hombres y mujeres debidamente informados para que tengan una posición más crítica y adecuada al momento de votar. Todo esto, como verá, es un déficit que la Argentina arrastra. No solamente hace 15 años no se debate este Pacto Federal Fiscal, sino que con ello viene esta especie de magia que hace que desde el gobierno nacional se llegue con soluciones. La política no es magia. La política es ciencia, fundamentalmente, que tiene que tener una de las responsabilidades más graves, moralmente hablando, porque de lo que se trata es de salvaguardar los intereses de todos, particularmente de los que menos tienen. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, si nosotros decimos, San Juan es una de las 3 provincias más pobres del país, y no se discute hace 15 años el Pacto Federal Fiscal, evidentemente, ¿no es cierto?, no será necesario que voces como la nuestra puedan llegar al Congreso para hablar de estas cuestiones. Si vamos a contraer deuda externa, no será necesario que discutamos qué deuda vamos a contraer y en qué la vamos a aplicar, porque evidentemente no dudo de que situaciones críticas como la que ha heredado este gobierno, no hay duda, ¿no es cierto?, que es gravísimo, no hay duda. Pero evidentemente si hacemos lo mismo o del mismo modo, es muy probable que terminemos del mismo modo también. Entonces yo creo que abrir las puertas, hacer que el Congreso de la Nación, no solo en la Cámara de Diputados, sino también a los senadores, puedan ser el lugar donde resuene la problemática y llegue cada vez a más ciudadanos, habremos aportado a la educación cívica y habremos aportado a esto tan necesario que es la transparentación. La política debe dejar de ser un misterio para ser una cuestión absolutamente, ¿no es cierto?, mundana, en nuestras manos, como una responsabilidad que los políticos tomamos y le hacemos llegar a cada vez más ciudadanos. ¿Por qué? Porque cada vez tiene que haber más ciudadanos y menos gente. Cuando hablamos de gente, hablamos de personas que pueden o no estar informadas. Yo quiero tener ciudadanos, hombres y mujeres informados, que puedan tener una requisitoria responsable, constructiva. Cuando veía ese video, veía una situación lamentable. La democracia, las elecciones deberían ser una fiesta del debate ideológico que nos transporte a esos cambios, esas transformaciones que necesitamos para vivir mejor.
Esto otro por ahí lamentablemente no construye nada porque no lleva a ningún lado y deteriora, ¿no es cierto?, el respeto que tenemos que tener entre las personas. Este programa, cual aplaudo, que nos da la oportunidad de hablar, me hace responsable a mí de que estas ponencias sean lo más sensatas posible. No podría yo venir a proponer sonceras que signifiquen una burla para quienes nos escuchan o nos ven. Evidentemente, ¿no es cierto?, este tipo de eventos que veía en el video, lamentablemente deterioran la política, deterioran al candidato y deterioran a quien hace la crítica como ciudadano. Los políticos y los ciudadanos debemos ser tan responsables de sentarnos a la mesa y poder debatir estas cosas. Que, como le decía, si hay un aumento de la deuda externa, sepamos cuánto es, sepamos y lo discutamos profundamente a cuánto lo contratamos, sepamos perfectamente en qué se va a invertir. ¿Por qué? Porque evidentemente, así como los impuestos que pagamos todos los días, quisiéramos saber qué se hace con el dinero. Transparentar, nada más ni nada menos, es el mejor remedio para vencer, para terminar con la corrupción. Doctor Alberto Sánchez, su posición con respecto a esta ley de coparticipación que considero que es fundamental para los municipios, y por otro lado aquí, Presidencia actualmente ha cometido, para mi criterio, dos graves errores. Por un lado, ha traído 90 millones a Rivadavia, lo cual es bueno para los vecinos. También a Santa Lucía ha llevado una parte importante de aportes económicos para que se licite luz, cloacas, agua potable, y a los otros municipios no le dan nada. Se quejan los intendentes porque no reciben nada por fuera de la coparticipación. ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, a ver, yo primero vamos a ir por orden para hacer. Primero quiero hacer una pequeña corrección de lo que se ha dicho. Nosotros no llevamos 15 años de deuda, llevamos más de 20, porque la reforma del 94 emplazó para que a diciembre del 96 se dictara la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. O sea que llevamos más de 20 años incumpliendo la Constitución Nacional. Para que se entienda, yo quiero que esto me parece que es importante para el televidente y el oyente, la ley de coparticipación federal de impuestos habla de una distribución primaria y de una distribución secundaria. La distribución primaria es la que establece qué porcentaje le queda a la nación y qué porcentaje le queda al conjunto de las provincias. O sea, todas las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un lado y la nación por otro. En la ley actual, vigente de coparticipación federal de impuestos, se previó que un poco más del 60% fuera el conjunto de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más del 30, poco más del 30% a la nación. En este momento está invertido ese porcentaje. O sea, la nación está quedándose prácticamente con el 70% y un 30% para el conjunto de las provincias. Esto ha venido ocurriendo desde el gobierno anterior, durante 12 años de mandato kirchnerista, se fue invirtiendo esa pirámide hasta llegar a esta situación actual. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué significa? Que cuando nos venían a decir, ¿cierto?, en el periodo de gobierno anterior de la provincia y de la nación, que venía la presidenta o el presidente a traer tanta plata para San Juan y se aplaudía de pie, en realidad lo que se estaba haciendo era devolver una partecita de la plata que la nación se quedaba de la provincia de San Juan en materia de coparticipación de impuestos. Y esto tiene que quedar claro. Nunca en esos 12 años de gobierno kirchnerista la nación les regaló a San Juan un solo peso. Eso es mentira y eso hay que decirlo claramente. Devolvió apenas una partecita de lo que le tocaba realmente a San Juan conforme a la distribución que establece la ley. Ahora, posteriormente, lo que se decía recién, viene la distribución entre las provincias, cada una de las provincias, en este caso San Juan, y sus municipios. Allí lo que hay que hacer, lo que yo propongo y nuestro partido propone y nuestra propuesta es premiar al intendente en la distribución, asignación de recursos a los municipios, premiar a los intendentes que hacen las cosas bien, los intendentes que cobran lo que tienen que cobrar en la tasa municipal, los intendentes que no se gastan, como se decía recién, la plata en publicidad, sino que son transparentes en el manejo de los dineros públicos. Esa es la forma de manejar la asignación de recursos a las municipalidades. Actualmente, volviendo a su pregunta, el gobierno nacional, yo la verdad que estoy completamente seguro de que no es que ha beneficiado a Rivadavia y a Santa Lucía solamente. Existen transferencias de recursos para los municipios y sobre todo existen
fondos nacionales para municipios que presentan proyectos. Hay una enorme cantidad de dinero, son miles de millones en Argentina, para municipios que presenten proyectos concretos, porque lo que no se quiere hacer en el gobierno nacional, y me parece muy bien que no se haga, es entregar cheques en blanco a las autoridades provinciales o las autoridades municipales para que después ese dinero se invierta en cosas que no corresponden, o no se invierta en infraestructura, o no se invierta en el destino que la norma dice que tiene que invertirse. Entonces tienen que haber proyectos serios. Esos proyectos pueden ser financiados, pero si no están los proyectos, evidentemente no corresponde que llegue a los municipios ni dinero de la provincia, ni dinero de la nación, porque no van a ser gastados correctamente. Después está el Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan, que es el que tiene a su cargo monitorear cómo se invierten los dineros públicos, la provincia, cada uno de los municipios, y eso es algo que tiene que hacerse verdaderamente bien. San Juan cuenta con un Tribunal de Cuentas que incluso tiene certificadas las normas ISO, o sea que tiene un funcionamiento aceitado. Y a mí me parece que a través del gobierno de los 12 años de gestión anterior se fue recortando el poder del Tribunal de Cuentas de San Juan, quitándole algunas atribuciones que por la Constitución Nacional estaban, incluso a nivel de algún fallo jurisprudencial que yo no comparto en absoluto. Pero hay que trabajar en los indicadores de la coparticipación. Disculpe, ahí, en el Tribunal de Cuentas, yo he recibido varias llamadas acá de que me dicen que un integrante del Tribunal de Cuentas anda haciendo política dentro de el Frente Cambiemos en San Juan. Bueno, no es ¿Usted lo ha visto? No, yo no lo he visto, no es de Dignidad Ciudadana, no es de nuestra lista. Frente Cambiemos, dije. Por eso, pero aclaro que no es de nuestra lista, y no es de Dignidad Ciudadana, y no pertenece a nuestro espacio político, si es que esto fuera cierto. Y si esto fuera cierto, que no me consta, no corresponde, porque los miembros del Tribunal de Cuentas tienen que claramente ser independientes para su función de la política partidaria. O sea que si esto está ocurriendo, lo que a mí no me consta personalmente es incorrecto, pero no pertenece a nuestro espacio político con seguridad. 14 minutos en todo el territorio. Que no pertenece a nuestro espacio político. Estoy seguro. Bueno. Estoy seguro. Muy bien. Mire, ustedes, como Dignidad Ciudadana, los candidatos que yo conozca, no tienen una denuncia de nada. No, sin duda, no. Gracias a Dios no, somos gente que no viene de la política y estamos tranquilos. La gente que está en ADN, tampoco tengo conocimiento de que tenga alguna denuncia por irregularidades que hayan cometido en la función pública o en su vida privada. Hay de otros que no puedo decir lo mismo, que tengo bastante denuncia. El tiempo se nos va. Doctor Vicente Muth, dígale a la ciudadanía por qué lo tiene que votar a usted y no a Sumel, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Yo no la veo. Bueno, tengo un gran respeto por el doctor Sumel, con quien competimos, y en ese sentido mi lealtad con él, y especialmente mi lealtad con los sanjuaninos, es debatir profundamente los temas, y allí hay algunos sesgos como estos que acabo de plantear respecto a que desde el nivel nacional no ha habido este debate en temas tan centralísimos como la coparticipación. Se sigue con una coparticipación primaria invertida, un daño tremendo, ¿no es cierto?, que hace hincar a las provincias al poder de turno. No se debate, ¿no es cierto?, esta maraña de impuestos, aproximadamente más de 90 impuestos y aproximadamente unas 60.000 circulares o modificatorias o complementarias, que hace que nadie que pague impuestos pueda tener claro cómo y cuándo y qué. A mí me parece que todo eso se tiene que aclarar, porque es el dinero de nuestros ciudadanos, un dinero sagrado que tiene que recorrer la burocracia del Estado para volver en las soluciones de la problemática. Casualmente, los problemas que tenemos en educación, en salud, en trabajo, en vivienda y por sobre todo la inseguridad, hablan a las claras que eso no se ha hecho bien. Este debate es el que nosotros planteamos, y como no tenemos más compromiso que con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos de San Juan, es porque vamos a llegar al Congreso con el doctor Turcumán a producir este debate, que no tengo duda debe ser del mismo tenor en todas las provincias, no solamente en provincias que son de las más pobres como San Juan. Por último, doctor Alberto Sánchez, ¿por qué no deben votar a Rodríguez, candidato a senador, y a usted por Dignidad Ciudadana? ¿Qué le ofrecen a la gente en contraposición de lo que ofrece
Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres, senadores y diputados. Bueno, no diría en contraposición, simplemente diría que nosotros tenemos proyectos y propuestas que están en la página web dignidadciudadana.com, más de 40, para llevar al Congreso Nacional. Cualquiera de ustedes puede entrar y puede analizar estas propuestas, puede ver lo que pensamos hacer en el Congreso. Y además, como decía recién, nosotros garantizamos a la población de San Juan que, estando en el Congreso Nacional, vamos a hacer una voz que, si bien va a acompañar en su mayor medida las acciones del presidente y este rumbo que ha impuesto el Gobierno Nacional, vamos a marcar lo que no nos parece bien. Por ejemplo, una de las cosas que queremos precisamente es que se comience a tratar el tema de la coparticipación federal de impuestos, como se ha dicho, que se privilegie la educación, que se privilegie el trabajo genuino, que se privilegie la lucha contra el narcotráfico, que son los ejes de nuestra propuesta, que se fortalezcan las economías regionales, que se transparente la actividad política y la actividad electoral, las campañas, que se reduzca el costo impositivo, que se reduzca el costo laboral, que se reduzca el costo de los fletes para que seamos más competitivos y más productivos, porque a mí me da mucha pena que estemos discutiendo ahora si nos viene bien o mal que se importen vinos chilenos, en lugar de estar discutiendo cómo hacer para que nuestra industria sea tan competitiva que seamos nosotros quienes exportemos a Chile y a otros lugares del mundo. Me parece una discusión chiquita y lamentable, verdaderamente. Y por otra parte, existen también diferencias personales, o sea, somos distintas personas, nuestra lista lleva estos candidatos, tenemos distintas trayectorias, tenemos distintos perfiles, en nuestra página están el currículum de cada uno de nosotros para que la gente pueda conocernos, quien no nos conozca, de dónde venimos, qué hacemos. En el caso mío, soy un profesional del derecho, como usted bien lo señaló, que tengo también una intensa vida académica, tengo también una intensa vida social, pertenezco a muchas instituciones culturales. Para nosotros la cultura es un motor de desarrollo también, en todas sus vertientes y en todas sus manifestaciones, y nos apena mucho que el Estado provincial no haya apoyado la cultura en estas manifestaciones, siendo que San Juan cuenta con una infraestructura en materia cultural importantísima, como es el auditorio, como es el Teatro del Bicentenario, como es tantos lugares y tantas personas capacitadas para llevar adelante que San Juan sea un polo cultural en la República Argentina, sobre todo de música, de danza, de pintura, que hemos tenido y tenemos grandes pintores, y sin embargo no tiene el arte el apoyo del gobierno, entonces del gobierno provincial básicamente. Entonces todo eso es lo que queremos llevar al Congreso Nacional, todo eso es en lo que creemos, todo eso es lo que queremos plantear a la ciudadanía, y su voto de confianza para que tengamos nuevas miradas desde el Congreso Nacional a toda esta realidad que nos preocupa. Gracias. ¿Qué es lo que mejor le parece que ha hecho este presidente Macri y qué es lo que le parece que no ha hecho bien? Mire, lo mejor que ha hecho ha hecho muchas cosas muy buenas. Primero, haber sorteado aquello que decían que era imposible que sorteara, ¿no? En un principio. Haber salido del corralito, haber insertado a la Argentina nuevamente a nivel internacional, porque parece que todos nos olvidamos rápidamente, pero hasta hace muy poco la Argentina tenía como socios a Bolivia, a Cuba y a Venezuela. Esos eran los socios internacionales de la Argentina. Hoy el presidente argentino se sienta a hablar como un igual con los presidentes de los países más desarrollados del mundo, es elegido para presidir el G20, o sea, tenemos a nivel internacional una recepción de la Argentina como hace mucho tiempo que no estaba, porque el mundo internacional también ve con esperanza un gobierno que está prometiendo y está haciendo las cosas con seriedad. Pero el presidente apuesta al LEVAC, y quien apuesta al LEVAC le conviene más que apostar para formar una empresa. No, pero a ver, hay algunas cosas que hay que decirlas claramente. Una cuestión es, como decía recién, la necesidad de obtener fondos legítimamente para paliar necesidades que son muy puntuales y muy urgentes, porque a la persona que la está pasando mal no le podemos pedir paciencia, no le podemos pedir corto, mediano y largo plazo, le tenemos que solucionar su necesidad ahora. Y otra cosa muy distinta es el eje sobre el cual este gobierno nacional quiere plantear la República Argentina, que es un eje de desarrollo, que es un eje de crecimiento de las empresas, que es un eje de microempresas, de pymes, de economía en serio, y eso no se hace con populismo, no se hace con asistencialismo ni con clientelismo político. Yo creo que en este sentido el gobierno está haciendo las cosas muy bien, va a costar tiempo, el presidente lo ha dicho y yo también estoy convencido y se lo digo a la gente, no va a ser rápido, no va a ser inmediato, tenemos que tener en este sentido la esperanza de que las cosas se van a ir mejorando. Lo que se ha recibido no ha sido nada sencillo, todos lo sabemos, ya ha quedado explicitado que la inflación no era la del INDEC y los números que se manejaban con el relato no eran los reales, ahora sabemos cuáles son los números reales y esto hay que revertirlo. Sobre lo que se hace mal, para no esquivar la pregunta, creo que muchas veces la ansiedad por hacer las cosas bien ha traicionado
algunos funcionarios nacionales y han aparecido estos problemas de quitas de pensiones en mayor proporción a lo deseable, este tipo de cosas que producto de un gobierno que quiere avanzar rápidamente, pero que a veces se comete alguna desprolijidad. Pero también debo señalar en este sentido que ha habido la suficiente humildad para volver hacia atrás en las cosas y empezar nuevamente y no empecinarse en el error como hemos estado acostumbrados hasta hace no mucho tiempo. Doctor Alberto Sánchez, gracias por su participación. Al contrario, gracias. Muy amable, gracias por venir. Me queda una última pregunta, doctor Vicente Muth. No hemos hablado en profundidad o en detalle de la provincia. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este gobierno provincial y qué es lo que más le ha molestado o le parece mal? También Tedo Romero me quita la posibilidad que le diga qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan del gobierno nacional. Dígalas, tiene la posibilidad. Muchas gracias. Bueno, la lucha contra el narcotráfico me parece que debemos poner el acento porque debe ser una política de Estado. Nada más ni nada menos, digamos, esta espada de Damocles sobre la cabeza de nuestros chicos expuestos a la drogadependencia. O sea, creo que eso es, ¿no es cierto?, merece el apoyo y que como política de Estado sea apoyada por todos. Pero cuando llegamos a uno de los problemas más graves, como yo señalaba, la violación de la Constitución y la ley, en cuanto a coparticipación, en cuanto a federalismo. Cuando llegamos a la inflación, resulta que la inflación se debe a que el Estado gasta más de lo que le entra y termina dándole a la maquinita para solventar los gastos que no tienen legítimo respaldo. Resulta que el gobierno nacional se gasta el 70%, las provincias gastan el 30%, entonces yo digo, el gobierno nacional es responsable en el 70% de la inflación de la Argentina. ¿Y a quién afecta más la inflación? Afecta a aquellos que viven de ese sueldo, de ese ingreso mensual, que ya por sí es magro. La provincia de San Juan, con un ingreso promedio de 6.500 pesos, habla a las claras que la está pasando mal. La inflación la pagan casualmente esas personas que trabajan. El 70% de la responsabilidad de la inflación es del gobierno nacional, que sigue gastando más de lo que entra. O sea, el aparato gasta más de lo que ingresa. Y bueno, 7% del déficit en el PBI habla a las claras, ¿no es cierto?, de que el Estado está gastando más de la cuenta. Plantearse este tipo de cuestiones en el debate me parece que es humildemente, lo digo, aportar a la educación cívica del ciudadano. ¿Para qué? Para que cada vez más personas entiendan qué está pasando y cómo podríamos cambiar esto. ¿Cómo podríamos transformar esta situación de realmente, ¿no es cierto?, nos lleva a ninguna parte y empezar a decir, no, mire, vamos a empezar a gastar lo debido. Y para que se gaste debidamente, tendremos que cumplir con este federalismo que dice que hay responsabilidades de la nación, responsabilidades de la provincia y responsabilidades de los municipios. Cuando desde la nación se saltea en la provincia para llegar a los municipios, se le puede llamar programa, se le puede llamar de un montón de modos. Lo que no deja de ser es violación a la Constitución. Bien. Y respecto al gobierno provincial, ¿eso le faltó? Me parece que hay responsabilidades del gobierno provincial en esto que yo denunciaba como falta de democracia. Una parte es responsabilidad del oficialismo y la otra parte es responsabilidad de la oposición. Este juego entre el oficialismo y la oposición hace que los ciudadanos expectantes puedan ver una posición y otra y así poder decir dónde está la verdad. En ese sentido, la oposición no ha querido, no ha sabido, no ha podido. ¿Por qué? Porque somos la última provincia del país que queda sin ley de coparticipación municipal. Esto es un grave defecto del oficialismo y un grave defecto de la oposición. Tengo que decirle y recordarle que tuve una seria pelea, una seria lucha cuando me tocó en el 91-95 con Escobar y otra vez en 2003-2007, pero terminé siendo el único intendente y ningún cero diputado discutiendo el tema de la ley de coparticipación. La Constitución provincial dice en 1986 que debe dictarse una ley de coparticipación. Esta ley de coparticipación, que tengo entendido está tratando las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados,
hay que recordarle, porque esto también es educación cívica, la ley de coparticipación es una ley científica. ¿Y por qué científica? Porque por un lado debe tener un relevamiento adecuado de los problemas y por otro lado deben aplicarse los recursos del presupuesto para resolver esos problemas. Esta cuestión es científica. Cuando la política, la mala política esté por encima de la ciencia, otra vez los ciudadanos de San Juan habremos puesto la plata de los impuestos, que eso es una cuestión segura, y estará por verse si la solución de los sanjuaninos llega. Gracias, doctor Muth. Bueno, en el programa de la señora Mirta Legrand de ayer domingo estuvo invitado uno de los hombres que sabe más de cultura popular y está viviendo. Entre las cosas que dijo, vamos a poner un curso de rigor histórico que dure 6 meses para el que quiera ser diputado, con profesores de la facultad que tomen exámenes y vemos quién está habilitado o no. Además dijo, necesitamos tipos que estén involucrados con el sentimiento de la patria, no tipos que estén involucrados con el sentimiento de partido. Van a discutir cosas personales, a agredirse, y a los que andamos a pie eso nos molesta mucho. Sentimos que estamos en el país solo para pagar impuestos. Doctor Sánchez, le dejo la última opinión. Bueno, muchas gracias. Con relación a esto que acaba de decir, le cuento algo que todavía no se sabe, pero es casi una primicia, le diría, ¿no? Nuestro partido, Dignidad Ciudadana, a partir del año que viene, implementa un curso para dirigentes políticos que va a durar todo el año, donde se van a dictar 12 materias para los profesores. Y ese curso, y esto me interesa mucho aclararlo, que va a permitir acreditar la idoneidad para ejercer cargos públicos que reclama la Constitución, va a ser obligatorio para todo aquel que quiera ser candidato o funcionario de Dignidad Ciudadana. O sea, el que no tenga aprobado ese curso no va a poder ser candidato de Dignidad Ciudadana ni va a poder ser funcionario por Dignidad Ciudadana. Y la última cosita, compartiendo todo lo que dijo don Luis Landricina en el programa de ayer, que estuvo brillante, la última cosita es, como se ha hecho mención a la oposición en San Juan, quiero decirles que Dignidad Ciudadana tiene un diputado provincial que es Fernando Moya, el ingeniero Fernando Moya, y que a veces no es un problema de que la oposición no presenta cosas y no presenta planteos, sino que a veces no prosperan por la escasa incidencia que tiene a nivel voto una oposición. Por ejemplo, y termino con esto, Fernando Moya ha presentado un proyecto de ley por el cual los funcionarios públicos no pueden designar parientes en los cargos públicos durante su gestión, para evitar el nepotismo, para evitar que un funcionario designe a toda su familia, como se está viendo y existe actualmente en San Juan. Y no ha sido tratado en comisiones. Y ni siquiera ha sido tratado en comisiones porque duerme ahí en algún cajón de la legislatura provincial, pero es un proyecto presentado por Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, diputado provincial. Muchas veces la oposición hace cosas y lamentablemente no llegan a ver la luz porque se generan resistencias, como por ejemplo con este proyecto que impediría la designación de parientes en los cargos públicos.